Esta serie es muy interesante. Estamos estudiando el libro de los Gálatas. Tal vez algunos nos están empezando a acompañar en esta serie y se han perdido el inicio. Pero es muy interesante. Hay muchos recursos que usted y yo podemos utilizar para aprender, para leer, para seguir escudriñando y recibiendo. Hay recursos, de infinidad de recursos para leer la Biblia, para aprender, para interpretarla. Ahora hasta hay recursos muy gratis, que hay recursos muy buenos que son muy caros, pero hay otros que también son muy buenos, son baratos, usted los puede utilizar. Y quiero utilizar ese recurso para introducir brevemente un poquito y no, tal vez no redundar en lo que ya hemos visto, pero hay un video que yo pedí que por favor me lo pasen. Póngale atención desde un principio, los que hemos estado desde el inicio de la serie y los que no. Cuando quieran lo pueden tirar, por favor. La carta de Pablo a los Gálatas fue escrita a varias iglesias en la región de Galacia, donde Pablo había viajado en uno de sus viajes misioneros. Puedes leer la historia en el libro de Hechos. Él escribió esta importante carta con una profunda pasión y frustración. Este es el trasfondo. El cristianismo comenzó como un movimiento mesiánico en Jerusalén, pero su mensaje era para toda la humanidad, así que rápidamente se esparció más allá de Israel. Para el tiempo en el que Pablo era misionero, había tantos no judíos como judíos en el movimiento de Jesús, y esto desató un gran debate del que sabemos gracias a Hechos capítulo 15. Históricamente, el pueblo del pacto de Dios estaba enfocado en un grupo étnico, Israel, y ellos se apartaban de los demás debido a las prácticas ordenadas en la Torá, como la circuncisión de los varones, comer kosher y guardar el día de reposo. Y había muchos cristianos judíos que creían que para que todos estos no judíos realmente pudieran ser parte de la familia de Dios, necesitaban obedecer las leyes de la Torá. Algunos de estos cristianos judíos terminaron siendo parte de las iglesias de Galacia. Estaban socavando la enseñanza de Pablo y demandando la circuncisión de todos los varones cristianos no judíos, y muchos lo hicieron. Y cuando Pablo escuchó acerca de esto, se quebrantó su corazón, se molestó, y el resultado fue esta carta. Primero, él reta a los Gálatas con un resumen del mensaje del Evangelio sobre el Mesías crucificado. Luego, les dice que este Evangelio es el que crea la nueva familia multiétnica de Jesús y Abraham. Y luego les muestra cómo este Evangelio es lo que verdaderamente transforma a las personas por la presencia y el poder del Espíritu. Inicia expresando su desconcierto de que los Gálatas han abrazado un evangelio diferente, el que era promovido por esos cristianos que hablaban mal de Pablo y demandaban la circuncisión. Así que Pablo primero defiende la autenticidad de su mensaje y su autoridad como apóstol. Él fue comisionado por el mismísimo Jesús resucitado para ir al mundo no judío. Recuerda la historia del libro de Hechos. Pablo dice que fue posteriormente a su llamado, que fue a Jerusalén para consultar a los otros apóstoles, como Pedro o Jacobo, y fue cuando les dijo que él no requería que los cristianos no judíos se circuncidaran o comieran kosher. Ellos estuvieron completamente de acuerdo. Pero esta tensión creció. Pedro había ido a Antioquía a visitar y ver a todos estos cristianos no judíos y estaba comiendo y compartiendo con ellos. Pero cuando algunos de estos grupos de oposición provenientes de Jerusalén llegaron a Antioquía, Pedro cedió ante la presión. Dejó de comer con esos cristianos no circuncidados y los empezó a evitar. Así que... Pusieron de más, pero todo bien. Se emocionaron. Esto es, más que todo, es como utilizar un poquito el recurso para introducir un poquito este libro. Es sencillo, ¿verdad? Pero es interesante ver cómo Pablo necesita intervenir ante esta situación, este conflicto que había entre los gentiles, los no judíos, contra los judíos que habían creído en Jesús, pero que muchos de ellos todavía mantenían sus costumbres, mantenían su legalismo y creían que Jesús no era suficiente. Se habían convertido a Jesús, pero seguían arrastrando ciertos comportamientos. De hecho, en esta historia, el tema central va a ser de cómo Pablo confronta a Pedro por una actitud que él tuvo. Y es interesante ver cómo Pedro luchó, y muchos de los discípulos, incluso desde el tiempo de Jesús, lucharon, porque como ellos eran judíos y tenían un concepto de cómo era Jesús, cómo iba a ser el Mesías,
Ellos todavía luchaban con esto. Tantas veces así que Pedro y los discípulos muchas veces decían, querían quemar a los samaritanos por una experiencia que tuvieron. Cuando vieron una mujer cananea detrás de Jesús, le dijeron, Señor, despídela. Porque siempre había esa contradicción, ese menosprecio, esa exclusividad de que solo nosotros los judíos merecemos o tenemos la salvación a través de las obras de la ley. Juan el Bautista también muestra una actitud interesante cuando está en la cárcel y manda a preguntar, después de haber anunciado al Mesías, de si él era el Cristo, porque él esperaba a un Mesías distinto, y Jesús le manifestó y le mostró cómo él era y le dijo, vaya, díganle a Juan lo que ven, lo que oyen. Y empieza a mencionar cómo los enfermos son sanados, cómo los pobres reciben el evangelio, y les dice, yo soy, pero no es la expectativa de lo que usted esperaba, Juan, yo soy el Mesías. También hay una experiencia donde Pedro está en su casa y Dios le muestra una visión donde hay animales, ¿verdad?, que los judíos no podían comer, y Dios le dice a Pedro, mata y come. Y Pedro le dice, no, Señor, porque yo nunca he comido nada impuro, nada inmundo, no puedo hacerlo, soy judío. Entonces, en el medio de esto, el Señor le dice, no llames inmundo lo que yo santifiqué, mostrándole el Señor a Pedro después de esta experiencia de que él le iba a ir a predicar y a ministrar al Espíritu Santo a los gentiles. Dios estaba botando paradigmas. Jesús estaba botando esas limitaciones, esas exclusiones, ese legalismo que venía en los judíos, que venía en las experiencias humanas y que estaba afectando a las iglesias de Galacia porque estaban apartando a los gentiles o los estaban llevando a decir, ustedes no solamente es suficiente que crean en Jesús, necesitan practicar lo que nosotros practicamos, necesitan circuncidarse, necesitan comer esto, ¿verdad? Y necesitan practicar estas fiestas y celebrarlas de esta manera, porque si no, ustedes no van a ser salvos. Entonces empezaron a utilizar esta rigidez, este legalismo, para quitar el valor de la gracia de Dios. Ya se habían apartado, se estaban apartando del evangelio por querer justificarse a través de las obras. Pablo tiene que intervenir, porque si Pablo no hubiera intervenido de esta manera como lo vamos a leer, el cristianismo hoy en día fuera una secta más. Y lo vamos a aprender. Vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 11. Gálatas 2, versículo 11. Pablo aquí, lo que vamos a ir viendo y aprendiendo es que él destaca, ¿verdad? Y tiene que enfatizar tanto el legalismo, que significa ganar, intentar o ganar el favor de Dios mediante las obras, mediante lo que yo hago, yo me merezco, y también va en contra de ese libertinaje que quiere usar la gracia como una excusa para vivir una vida de pecado. Las dos son desviaciones del evangelio. No solamente el hecho de usar la gracia para decir, ok, puedo hacer lo que quiera y listo, ya el Señor lo hizo todo, sino la desviación de querer introducir cosas, liturgias, obras, pensamientos, ideas o actitudes en nosotros los creyentes para creer que por eso vamos a ser salvos o que vamos a ser más amados por Dios o más aceptados delante de Dios. Las dos cosas nos desvían del verdadero evangelio. Entonces vea lo que dice aquí. Déjeme ver porque se me cerró la Biblia, no se preocupe que esto es rápido. Gálatas 2, 11. Dice así. Pues bien, cuando Cefas, Pedro, fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Santiago, él solía comer con los no judíos. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los no judíos por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se le unieron en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esta conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la verdad del evangelio,
Le dije a Cefas delante de todos, qué bañazo, ¿ah? Le dije a Cefas delante de todos, si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los no judíos a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. Vamos a dejarlo ahí. Esa es la segunda parte, del 17 para allá. Pero vamos a quedarnos ahí un poquito y aprender. Porque el corazón del conflicto, lo que está pasando aquí, ahora vayamos a apliquemos la Biblia, no solo tengamos contexto y contexto histórico y teológico, apliquémosla a la vida de hoy, al mundo de hoy, a nuestra vida. Porque esto aplica para los tiempos modernos en los que vivimos, donde intentamos querer ser justificados delante de Dios por lo que hago, por lo que merezco, o intentamos tener al Dios que me acepta y me va a salvar aún viviendo la vida que a Él no le gusta. Entonces tenemos que entenderlo y aplicarlo a nuestra vida. ¿Qué está pasando aquí? Pablo confronta a Pedro. Yo me preguntaba ayer y decía, ¿cómo es posible? Pedro anduvo con Jesús, escuchó a Jesús, vio a Jesús, aprendió de sus cosas, de sus metidas de pata. El Señor lo formó, fue testigo de la resurrección de Jesucristo. Ya era un hombre consagrado, ya era un hombre que predicaba, que servía, ya era una cabeza de la iglesia. Y aún tenía problemas con estas actitudes legalistas. Le costaba. Todavía estaba luchando con eso. Nos puede pasar a todos. Le pasó a un líder de la iglesia, a alguien que tenía influencia para poder manipular las masas a través de su comportamiento, porque se dejaron arrastrar por él. Y lo confronta. Solo imagínense el momento donde están todos, Pedro está comiendo con los gentiles, los no judíos, se están comiendo ahí un bistecito, papitas, ¿verdad? Están compartiendo una coca, un vinito, tranquilamente. Y vienen por allá otros judíos que no estaban ahí reunidos, que venían a ver la cosa, y Pedro los ve venir y se empieza a alejar, ¿verdad? O sea, es que es para meme. Y estaba compartiendo todo bien y se separa de ellos porque dice que viene y empieza a comportarse de otra manera. Entonces los demás judíos lo ven y dicen, y lo hacen también. Y Bernabé por allá y Pablo lo ve. Pablo estaba aquí, el hombre, viendo la cosa. Ajá, Pedrito. Bueno, lo que normalmente, educadamente, y lo que la inteligencia emocional nos diría, háblelo después, háblelo por aparte, no lo confronte en público, por respeto, para no humillarlo, para que no se vea feo, para no generar un mal ambiente, diría uno, ¿sí o no? Somos muy educados a veces, ¿verdad? O muy mal educados. Y viene y dice, Pedro, y todo el mundo, atención. Vea, Pedrito. Ok. Usted se está pegando un bañazo. No sea hipócrita. Estoy hablando verdad, así. No sea hipócrita. Estabas comiendo aquí con nosotros. Y te vas a sentar solo porque vienen este par. No moleste. Entonces, Pablo tiene que hacerlo de esa manera porque él necesita poner una línea y proteger el evangelio. Lo tiene que hacer, porque si no, el evangelio iba a ser dañado. No estaba actuando conforme a la verdad del evangelio, porque este conflicto define la esencia de la salvación.
Está en juego el evangelio y Pablo tiene que por obras o por gracia. Pedro, usted no vive como judío y como no vive como judío, quiere obligar a los gentiles a vivir, a practicar el judaísmo. Te estás comportando como aquellos fariseos a los que yo confrontaba y me viste confrontando tantas veces. Quieres alejar a la gente de Dios en vez de acercarla. Porque la ley lo que hace es mostrarme lo pecador que soy. Pero solo la gracia puede cambiar mi corazón. La ley es inmadurez, es lo que me va enseñando al principio, me muestra el camino. La gracia es la madurez que yo obtengo al haber creído en Jesús y voy siendo formado por ella. Y es que el evangelio, todo lo que como entendamos el evangelio, afecta nuestro comportamiento, nuestra cultura, nuestra forma de ser, nuestra forma de relacionarnos. Ve a Pedro, a pesar de todas sus experiencias, a pesar de su conocimiento y su relación con Jesús mismo, todavía luchaba con su legalismo. Todavía quería ganarse la salvación que él vivía y que él predicaba. Todavía quería tener mérito en eso. ¿Actuamos por fe o por presión social? ¿Cómo nos comportamos cuando estamos con cristianos o no cristianos? ¿Cómo nos comportamos cuando estamos adentro de un templo, de un edificio, de un auditorio? ¿Y cómo nos comportamos en la casa, en el barrio, en el trabajo? ¿Cambian nuestras actitudes? ¿Cambia nuestra jerga? ¿Cambia nuestro vocabulario? Entonces, si aplicamos ejemplos prácticos y sencillos, si una persona no usa la jerga de varón, hermano, Dios le bendiga, aleluya, muévalo, lo siento, ping, ping, ping. Si no la usa, no está bien con Dios, no es espiritual, no es cristiano, no, lo veo como frío. Y empezamos a definir el cristianismo con nuestras ideas y a traer obras. Venimos a la iglesia y venimos a Cristo y entendemos que es por gracia y por su perdón y su amor y nos humillamos y nos rasgamos el corazón. Y cuando estamos adentro, empezamos a hacer cosas porque necesitamos mantenernos amados por Dios, necesitamos vivir en santidad, necesitamos hacer esto, paso 1, paso 2, paso 3, ¿verdad? Y empezamos a poner obras a lo que una vez recibimos por gracia y a lo que una vez creímos. Empezamos a que nuestros esfuerzos humanos nos justifiquen delante de Dios. Y eso no es así. Número 2. Ya les hablé del corazón del conflicto. Otro peligro, el peligro de parecer espirituales, como le pasaba a los fariseos. Todo lo que los fariseos enfocaban era externo, era cómo me veía, cómo me comportaba, qué pensaban los demás de mí, por la actitud que tiene Pedro. Se preocupó más por qué iban a pensar los judíos, los amigos, los hermanos de él, los compitas, que lo que realmente significaba el evangelio. Porque a veces, seamos sinceros, tal vez a usted no le pase, a mí sí me ha pasado. Nos gusta quedar bien con la gente. Nos gustan las porras. Nos gusta vender lo que creemos. Entonces nos acomodamos conforme a lo que la gente pueda recibir y no lo que realmente Jesús es. Y ahí fallamos, nos equivocamos. Y uno tiene que tener cuidado con esos comportamientos, con esas actitudes, porque pueden afectar. Parecer espiritual, porque se priorizaba las formas, los ritos, lo que tenían que hacer. Entonces ya eran iglesias de gentiles convertidas a Cristo, gente pagana volviéndose a Cristo. Entonces ya vienen y creen en Jesús, creen en que a través de la fe en Él son justificados, pero vienen estos judíos y querían meterles cosas para complementar la fe. Ok, está bien, ya creíste, pero ok, ahora le toca hacer esto, porque si no, como que el perdón no llega completo. Como que no, la gracia no es completa si no hacemos, si no decimos, si no.
Y ahí empezamos a meterle cosas. Hay gente que está vista de esta manera, hable de esta manera, haga de esta manera, comportes de esta manera, escuche solo esta música de esta manera, porque si no, esa fe que usted tiene no es suficiente. Y dejamos de lado la fe, la convicción en Cristo. Anulamos lo que Él hizo en la cruz y ya dejamos de vivir por fe. Parecer espiritual es muy fácil. Le dio miedo, quería aparentar. No centremos nuestra vida cristiana y nuestra fe en el evangelio, en lo externo, sino en el corazón, lo que está pasando, lo que está ocurriendo adentro. Si estoy siendo cambiado por la verdad, si estoy siendo tocado por Dios, si mi vida pertenece a Él, si mi vida es un reflejo de lo que Él está haciendo día con día. Número 3, y sigamos leyendo. ¿Cuál es el corazón de esta enseñanza? Cuando Pablo dice, no desecho la gracia de Dios. Sigamos leyendo. (17) Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere decir esto que Cristo está al servicio del pecado? ¿O que es ministro de pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado. Ahora, este versículo lo vamos a entender, pero vamos a ver. Pablo viene y dice, ok, hay que entender el corazón de esto. No desechar la gracia. No, porque Pablo dice, ok, si yo lo que destruí lo vuelvo a edificar, ¿qué está queriendo decir? Lo que está queriendo decir es que si ya habíamos dejado de confiar en la ley para justificarnos y hemos confiado en Jesús para salvación, pero queremos volver a confiar en las obras para salvación, estamos destruyendo lo que se había edificado. Entonces, podemos ser cristianos que empezamos creyendo por fe en la gracia de Dios para salvación y empezar a vivir un cristianismo que está basado en las obras. Las obras, el esfuerzo, la obediencia, el fruto es una consecuencia de su amor por Dios. No importa cuánto haga usted, cuánto sirva, cuántos años lleve en Cristo, cuánto cante, cuánto alabe, cuánto brinque, cuánto Biblia sepa, usted no es más amado por Dios por lo que haga. Pero hay veces nos pasa, nosotros no, es como que tenemos que hacer, ¿cómo se llama? Esto que pasaba con Lutero, las indulgencias. Empezamos a hacer actitudes indulgentes. Voy a hacer porque necesito, entonces empezamos como a querer pagar o hacer, o lo que hago es para poder obtener algo de Dios. Entonces ya no vivo por obediencia y amor a Dios, ya vivo por miedo, por presión, por aparentar, porque otros me vean, porque otros digan que soy un buen cristiano y que sí tengo a Cristo y que sí tengo fruto. Y ya no lo hago por amor, ya no vivo por la fe. Ya mi vida no es de Cristo, mi vida es dependiendo de lo que otros piensen. Y dejamos de confiar plenamente en el sacrificio completo de Jesús. Yo les voy a decir algo, el sacrificio de Jesús no tiene defecto. El sacrificio de Jesús fue completo. El sacrificio de Jesús no ocupa nuestra ayuda. El sacrificio de Jesús no ocupa nuestras obras. Ya Él hizo, cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces. Ok, multiplica. Y la gente lo empieza a buscar y Jesús se da cuenta que lo empiezan a buscar porque les dio comidita, no porque entendieron la señal. Jesús se va, se los vuelve a topar más adelante y empieza a tener una conversación con los judíos. Y una de las cosas que le preguntan los judíos es: ¿qué obra tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pum, es que les sale natural.
¿qué obra tengo que hacer para y Jesús les dice, la obra que tienen que hacer es que crean en el Hijo de Dios. La única. Entonces, amén. Jesús los aterriza, porque siempre se iban por ese lado, porque humanamente, seamos sinceros, siempre nos vamos por ese lado. O somos buenos para justificar lo malo que estamos haciendo, para no sentirnos mal, o somos buenos para intentar justificarnos que lo bueno que hacemos ahora es porque yo soy muy bueno. Es porque yo soy excelente, es porque yo lo logré, es porque yo soy capaz, es porque yo tengo la santidad, es porque yo soy un elegido. Y nos podemos empezar a desviar de ahí. Entonces, Pablo dice no, porque estas actitudes que estamos teniendo es no solo una amenaza contra el evangelio, eso es una traición al evangelio, literalmente así lo dice un par de diccionarios que me leí. Ese tipo de actitudes es traicionar el evangelio, es dejar de confiar en el sacrificio de Jesús, es dejar de confiar en que fue completo lo que Él hizo en la cruz, de que no sirvió, de que no es suficiente, de que no me cambia, no me limpia, de que no puede hacerlo, de que ocupo ABC, porque sin el ABC no me siento bien, no siento que estoy haciendo bien, no siento que estoy amando a Dios, no siento que Él me ame. Y vivimos en esa congoja. O decidimos vivir en ese libertinaje para no creer en que el sacrificio de Jesús me permite vivir una verdadera libertad, que es la que Pablo habla aquí, y viene hablando desde el capítulo 1, esa verdadera libertad de creer, de obedecer y de que el Espíritu me transforme, esa libertad que me lleva a vivir una vida para Él y no una falsa libertad que me lleva a vivir una vida a mi manera junto con Él. ¿Sí me entiende? Y es ahí donde uno tiene que tener cuidado. Por eso es que Pablo viene y dice, he sido juntamente crucificado con Cristo. Ok. ¿Cuántos se saben ese versículo? Sinceramente, a ver, levante la mano. Crucificado estoy con Cristo. A ver, ¿quién se lo sabe? Levante la mano. Vamos, levante la mano. Muy bien. Se lo saben el 10%, el otro no. Entonces vamos a leerlo. Vea lo que dice. No, es cierto, no levantaron la mano, entonces vamos a leerlo. Versículo 20, he sido crucificado con Cristo. Aquí viene el cierre, aquí viene, ¿verdad? La cereza del pastel, aquí viene el performance de la confrontación de Pablo, ¿verdad? Usted imagínese la escena, está Pedro así, ¿verdad? Como el periodista Teletica, está así. O como ese meme que está acostado, ¿verdad? Y que dice, jaja, no lo hubiera hecho, ¿verdad? ¿Ustedes lo han visto? Bueno, ninguno, no sé. O como, yo no sé si ustedes vieron una confrontación que tuvo Trump con el presidente de Sudáfrica, ¿verdad? ¿Lo vieron? Ya les cuento el chisme. La cosa es que en Sudáfrica hay genocidio. Hay mucha gente negra que está matando gente blanca porque tiene las tierras. Ok, ese es un resumen, lea bien. Entonces, el presidente y sus partidarios llegaron a la Casa Blanca. Y Trump, todo muy cordial, todo muy bonito, les empieza a hablar. Él dice, ok, regálame 5 minutos, vuelve a ver la pantalla. Él hizo al presidente de Sudáfrica y a todos sus mandatarios volver a ver la pantalla, donde ellos y el equipo de ellos están incitando a matar a la gente blanca. Entonces el señor, ¿verdad? El morenito hizo una cara así como de, ¿qué me metí? Sí, así estaba Pedro. Estaba, ¿verdad? Con Pablo le empieza a decir, Pedro, y todos los judíos, los gentiles, y Bernabé a la par de Pedro. Si tú siendo judío, se lo apió. Ahí estaba, avergonzado, confrontado, diciéndole, Pedro, ese no es el comportamiento de alguien que ha creído en Jesucristo. Y Pablo de una vez les enseñó y les dijo a todos, eso no es el evangelio. Así les dijo en la cara. Eso que ustedes ven, esa actitud de Pedro, eso no es el evangelio. Repito, qué bañazo, qué vergüenza, qué ridículo.
qué meme. Y Pablo dice, he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Cada vez que nosotros intentemos justificarnos delante de Dios por lo que hacemos, usted y yo estamos desechando la gracia y el sacrificio de Jesús. Ese es el resumen de este contexto. Dígame si usted no se siente bien, empoderado y a cachete. Cuando usted ora y lee la Biblia, está completo y usted dice, qué buena semana. Yo siento que, aleluya, que Dios me va a usar y Dios me va a bendecir y me va a prosperar. Bendecido, prosperado y en victoria. Aquí voy, hermano, danzando en el desierto. Lo siento, lo siento. Eso no mueve ni cambia la gracia de Dios. Como aquel que tal vez tuvo una semana difícil, no oró, le costó, falló, está ahí pulseándola. La misma gracia que ocupa él es la misma que ocupa usted. La misma gracia que ocupa el que está allá afuera es la misma gracia que ocupa el que tiene este micrófono. La misma, no cambia, es la misma. No es más para uno, menos para, es gracia. Es lo que recibimos por la fe a través de Cristo. Entonces Pablo dice, ya no vivo yo. Ya no se trata de mi vida, no se trata de mis acciones, no se trata de vivir para mí, sino que ahora Cristo, Él, esa verdad, ese evangelio vive en mí y me transforma. Y cada día que vivo en este cuerpo, en esta tierra, lo hago por una sola cosa, por la fe. Por la fe, no por las obras, por la fe en Jesucristo. Las obras son una consecuencia de obediencia, de amor, de transformación del corazón, pero no de justificación. Sirva en lo que quiera, desmáyese sirviendo, desvélese sirviendo, métase en 27 ministerios, que usted no va a ser más amado por Dios por eso. Y es ahí donde nosotros tenemos que cuidar el corazón. Es ahí donde tenemos que cuidar de no desechar. No sustituyamos la gracia intentando sustituirla con esfuerzos. Yo creo que mencionarlo está de más, pero yo apelo al sentido común y a la madurez que usted tiene. De que no es un asunto de decir, bueno, ya no hago nada, ya no sirvo, ya no voy a la iglesia, todo está bien. No, yo apelo a que usted entiende que no se trata de eso. Está de más mencionarlo, pero lo menciono. Porque yo sé que usted lo entiende. Yo sé que cuando alguien ama a Dios no ocupa eso, no ocupa ser tratado como un robot, no ocupa estar metido en una vigilancia o un sectarismo. Lo que necesita es ese trabajo que el mismo evangelio está haciendo en su corazón, lo va a mover a usted. El mismo Espíritu Santo lo va a guiar, lo va a incomodar, le va a enseñar, le va a mostrar. Ya terminé. Un par de cositas más. La sociedad moderna vive llena de liturgias, ritualismos personales, pero poca fe en Jesús. Hemos querido sustituir el poder de Dios
y lo sobrenatural de Dios por las obras humanas y los inventos humanos. Siempre hay una obra que quiere opacar la gracia de Dios. Siempre hay otro evangelio, como dice Pablo, que se aparece por ahí, que me invento yo. Un ídolo falso que me formé en mi corazón para que sea soberano en mí y no tenga que darle el control de mi vida a Dios. Cosas soberanas, inventos soberanos, personas soberanas. Si se va de la iglesia, yo me voy. Un Dios falso. Si no tengo éxito, si no soy millonario, el cristianismo es falso y empezamos a meterle cosas, obras, cosas porque ocupamos tener gente, ocupamos mover las masas, entonces les damos lo que compran, les damos lo que los mueve, pero no hay evangelio, no hay verdad, no hay fe, no hay confianza en el amor de Dios. Hoy es una mañana para examinar si estamos desechando o valorando la gracia de Dios. Hoy es una mañana para abandonar la religiosidad y sectarismos y legalismos que tenemos incrustados, ya sea por tradición, por cultura o por lo que vimos de un famoso, o por lo que vemos en la tele o por lo que escuchamos de otra persona. Todo tiene que ser filtrado a través de lo que hizo Cristo y de lo que Jesús enseña en su palabra. Todo tiene que pasar por Él. Y todo lo que no pasa por Él tiene una desviación. Hoy es una mañana para decidir vivir en la gracia de Dios en el día a día, en confiar en su amor. Un día meditando y leyendo sobre esto, el Señor me enseñaba, me ministraba y Él me decía: tus luchas, muchas de tus luchas, tus inseguridades, tus problemas emocionales, tu culpa que va y viene, es porque no has confiado en cuánto te amo. Le dices a otro: Dios te ama, pero cuando fallas te sientes el menos amado por Dios. Caíste y te sentiste como una basura delante de Dios y creíste que Él te abandonó en ese momento. A ver, demuestre que se arrepintió, demuéstrelo. No me venga a decir, como si usted fuera Dios. Como si sus discípulos, usted hubiera sacrificado su vida por ellos. Cuando estás en una posición de autoridad como estaba Pedro, hay una gran responsabilidad de lo que decimos y vivimos y nos comportamos. Muéstrales a la gente a la que usted le sirve que usted también es alguien salvado por la gracia de Dios. Porque cuando nos mostramos aquí, terminamos aquí. Siempre. Hoy es una mañana para que te aferres a tu confianza en la sangre de Jesucristo. Para que te levantes y empieces de nuevo. Para que ya no vivas tú, sino Cristo en ti, como termina diciendo Pablo. Deja de desechar la gracia y abrázala. Abrázala, disfrútala, dale gracias. Cuando te vuelves a ver y ves tus debilidades, ves tu humanidad, ves tu vulnerabilidad pura, tienes que abrazar la gracia, porque si no, te vas a alejar de Dios. Si no abrazas la gracia, te apartas de ella. Y aunque otros te quieran largo de esa gracia, abrázala, valórala, cuídala, ámala, disfrútala, agradécela todos los días, porque estás donde estás, porque Él te dio la gracia para que así fuera. Nada más, solamente, no lo mereces, no te lo ganaste, no es tuyo, es de Él y para Él. Y es por Él que vivimos y tenemos esperanza.
Abraza la gracia. Pídele perdón. Empieza de nuevo. Dale tu corazón, dale tu vida, dale tu humanidad, dale esa debilidad, dale ese momento donde dices: Dios, ya no puedo, no quiero humanamente, pero dame gracia. Dame la gracia que ya no me da mi humanidad. Ya no, aquí no puedo, aquí estoy limitado, aquí estoy frenado. Dame gracia. Dame gracia, solo dame gracia. Es lo único que ocupo, es lo único que te pido. Dame gracia. No te pido nada más, te pido gracia, solo dame gracia. Cámbiame, sáname, transfórmame, enséñame, guíame, pero dame gracia, no me la quites. No me la quites, Señor. La necesito a diario en mi vida. El Señor quiere darte esa gracia. Recíbela con fe. Cierra tus ojos y recibe la gracia. Recibe la gracia. Dios va a derramar gracia sobreabundante en tu corazón, en tu alma, en tu mente, en este barrio, en tu familia, en esta iglesia. Dios derrama gracia, gracia sobre gracia, y de su plenitud recibimos todos. Y gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, bendición tras bendición inmerecida, gracia y una vez más gracia. Recibiste gracia hoy, más gracia te da Dios, más gracia. Pídele gracia para que te levante, para que te sane, para que te renueve, para que te cambie, para que te transforme esa actitud, ese vicio, ese hábito, esa esclavitud en la que estás. Dile: Señor, dame gracia para salir de aquí, dame gracia para vivir para ti, dame gracia para ser libre. Libérame con tu poder, con tu verdad, con tu evangelio, en el nombre de Jesús. Dame gracia. El Señor te ama y te llama porque Él no quiere que te pierdas, porque Él no quiere que pierdas la vida eterna. Por eso Él vino a morir, por eso Él vino a dar su vida por ti y por mí, para salvarnos, para sanarnos, para redimirnos. Si sabes que estás lejos de Dios, ponte a cuentas con Dios. Habla con Dios, pídele perdón. Pídele que te perdone, que te limpie, que te sane, que te ayude. Dile: Señor, creo en lo que hiciste en la cruz por mí. Creo en que moriste, en que resucitaste para justificarme. Perdóname, límpiame, Señor. Dame la vida eterna. No quiero estar lejos de ti. Dame tu gracia. Dame tu gracia.